dice que nuestra tristeza se convertirá en alegría. Y esto es interesante porque aquí volvemos a ver estos puntos de las promesas de nuestro Señor. Y de alguna manera, esto es una promesa. Tu tristeza se convertirá en alegría. En realidad, la misión de nuestro Señor no es suplir las tristezas que tenemos con alegrías. Y esto, Olguita y Betty Cancino, puede ser un pasaje y una reflexión específica para el ministerio de ustedes, porque no se trataba de suplir la tristeza, sino se trata de convertirla del dolor a amor, de dolor a alegría. Eso es la diferencia. Entonces, los discípulos van a tener un momento de tristeza, dijéramos un momento de oscuridad, un momento quizás de vacío, ¿cierto? Ante la partida de nuestro Señor, quizás la tristeza de una pérdida, de una pena, de hecho, es más o menos el término en el que está escrito, como bajo ese contexto. Quizás porque se les ve arrebatado a, dijéramos, nuestro Señor. Déjeme quito es que tengo aquí abierta dos pasajes, en fin. Porque bueno, se vieron, este momento en el que se vieron la pérdida de alguien que quieren, de alguien que conoce en la crucifixión, por las humillaciones que van viviendo, por una aparente victoria de los enemigos, porque todo lo que venían conociendo, viviendo y experimentando con Dios de pronto se les ha arrebatado. Quizás es todo este tipo de tristezas y por supuesto la crucifixión. Pero la diferencia es que vendrá la resurrección. Este es el significado. Ese vacío, esa oscuridad, esa tristeza va a transformarse en alegría. Y es así como sucede en nuestras vidas. Piénsenlo. Algunos autores toman el ejemplo del parto y dice la palabra de Dios es la alegría que siente o las reflexiones la mujer al dar a luz olvida el dolor que pasó y es verdad, se cumple. Si muchas mujeres ahorita que hemos tenido hijos e inclusive después de tenerlo nos pidieran describir el dolor del parto, creo que todas hemos contestado, no puedo describirlo, ¿no? Fíjense, ahí se cumple. Pero cuando vemos a nuestro hijo, está la alegría que suple, no suple, transforma, porque esa es la diferencia. El Señor no trata de suplir, sino transforma esa tristeza en alegría. Otro ejemplo, veámoslo, de aquellos soldados que están quizás en combate, ¿no? Em, cuando llegan a casa, yo creo que anhelan tanto regresar a casa, salir con bien, volver a encontrarse con sus familias, que a lo mejor el dolor de todas las heridas que pudieron haber tenido, el encuentro, la paz, el ver su meta realizada, el llegar con bien a ver a su familia, quizás perdón, transforme esos dolores, aunque vean las cicatrices en su cuerpo. Bueno, es la historia de nuestras vidas. Y es muy importante para los apóstoles que además no estaban entendiendo lo que el Señor les estaba diciendo. Si vemos los evangelios, nos habla de angustias. Lo que el Señor está hablando es
de lo que el Señor habla es de la crucifixión. Pero vemos mencionado como angustia, como dolor, como tristeza. No van a caer ellos en el entendimiento total y en cuenta hasta que no suceden los hechos. Cuando ven y son presentes y testigos de la resurrección. Pero especialmente el momento de Pentecostés es un momento transformador, ¿no? Especialmente ahí todavía si había alguna temor, se estaban escondidos, estaban atrás de esa oscuridad por la que pasaron, no entendiendo todo lo que pasaron. En momentos de Pentecostés toman toda fuerza gracias a este Espíritu Santo y entonces los llena de ese espíritu que les da la valentía, el valor, la fuerza y salen a proclamar el Evangelio. No comprenden la separación, no podían porque era necesaria. Bueno, tampoco podrían comprender la alegría del tiempo venidero, ¿no? Pero cuando llegó ese tiempo, nadie podía negar el gozo que había en su corazón. Una alegría, dice la palabra de Dios, que no les será arrebatada. Nadie te quitará esa alegría. Esta era una alegría grande, era un gozo fuerte, pero también permanente. Bueno, pues es lo que uno son las promesas de nuestro Señor. Dos, promesas que encuentran su respuesta en los dones del Espíritu Santo. Tres, actitud, experiencia, historia de los discípulos que se convierten entonces en apóstoles, pero que se refleja en nuestra vida. Piensa en esos momentos muy ordinarios de tu vida. Ahorita pudiera yo imaginarme la llamada de Ceci, ¿no? Una madre que pasa un momento tan incierto en la salud de su hija, tiene que hospitalizarla y logra verla salir, ¿no? Una hija, en mi caso, que pasa un momento de gravedad con la madre en el hospital, en donde ya no dan esperanzas y después toca a mis testigos ser testigos de verla afuera, en casa, hasta caminando mejor como estaba cuando entró al hospital. ¿Quién me puede explicar eso? Nadie. Pero soy testigo. Tengo la experiencia de ese gozo en mi corazón que ahorita nada me lo será quitado, arrebatado. Esa es la promesa también del Señor, la promesa que le hace a sus discípulos. Quizás pases tristeza, quizás pases angustias y la promesa que vemos en las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado aquel que llora porque se convertirá en alegría, ¿no? Es ¿cómo se mantiene esto, esta promesa? ¿Cómo mantenernos aún en el momento de la oscuridad? Pues la condición la sabemos, creyendo, haciéndome acreedora de esa promesa, creyendo en esta promesa, ¿no? Con esperanza, la esperanza que viene de una fe. Fe, esperanza y caridad son virtudes teologales, pero la esperanza es consecuencia de una fe. Mira tu vida, esos momentos en donde a lo mejor, bajo cualquier circunstancia, el dolor se convirtió en un hecho concreto de vida, de gozo, de amor, de misión, y que a lo mejor ni siquiera pensaste que ibas a alcanzar a vivir, mucho menos a comprender, pero te convertiste en la experiencia y en el testigo. Ahora,
Velo a la luz de la fe. Imagínate el leproso, la restauración, el dolor, la vergüenza, la humillación, cómo fueron ellos arrebatados hacia un lado porque era una enfermedad contagiosa, socialmente rechazados, etcétera. Imagínate toda esa restauración integral que hace el Señor en este leproso. No es un claro ejemplo cómo el dolor se convirtió en un gozo y nadie se lo podrá arrebatar. Yo, con la experiencia de mamá, digo, no sé qué pase mañana, pero el ser testigo de verla mejor que cuando antes de que se enfermase, ¿quién me lo va a quitar? O sea, yo lo vi. Me dirán lo que sea. Yo lo vi. Un año antes caminaba así con su andadera. Salió en todo este proceso, ahorita camina hasta sin andadera. O sea, a ver, ¿quién me lo explica? Bueno, en tu vida, a lo mejor no te has echado un clavadito a tu historia y vas a encontrarte más de una historia en donde sin tener una conciencia más clara, está ahí un ejemplo y eres testigo en tu propia vida de esa obra de Dios, dándote un gozo que nadie te ha podido arrebatar. Muchos lo tendremos muy presentes, historias que a lo mejor pasaron años, 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 años atrás, pero fueron tan impactantes que aún conservas y otros a lo mejor ni siquiera nos advertimos de lo que pasó con plena conciencia. Bueno, en la vida, en el amor a Dios, Dios nos promete eso a nosotros, pero también entendamos que es algo que está del cielo para ti, pero si crees en Él, pero si no crees en Él, si no haces lectura a esta promesa, si no crees en el dueño de la promesa, ¿cómo la verás hecha realidad en ti? No porque Él no la pueda cumplir, sino porque tú no te puedes mantener en tal cercanía que esa promesa se convierta en una bendición en tus días. Yo no sé, pero yo cuando oro por mi familia o cuando voy a rezar o cuando hago mis oraciones, a veces me basta con decir, te encomiendo a los míos, te encomiendo a mis papás o a mi familia o a mi hijo. ¿Por qué? Porque la verdad, yo solo sé que Dios es el que sabe qué es lo mejor para ellos. Eso lo he aprendido en mi vida, ¿no? Y si acaso, Señor, lo que sí te pido es dame la gracia. ¿Para qué? Para sostener o para resolver, para mantenerme o la gracia que yo vaya a necesitar y que yo desde este momento afirmo de, soy consciente que no lo sé, porque estoy en tus manos. Ni lo estoy preguntando. Nada más con que tú me des la gracia, lo que haya de qué pasar, tú estás conmigo. Es todo. Dice San Agustín, ama y haz lo que quieras, pero creyendo en el amor que parte de ese corazón que viene de Dios. Entonces, las bienaventuranzas nos lo dice. Es una meta central. Y no digo que con esto niegues el dolor de este valle de lágrimas. No, por supuesto que no. Hoy en la mañana me hablaron por teléfono eh, y es alguien que pues no me habla normalmente. Hemos hablado, pero vamos, no me ha hablado cotidianamente. Entonces me hizo raro la llamada. ¡Ey, qué milagro! Esto y el otro. Me dice, mira, quiero compartirte que el hijo de tal persona murió. Yo sí, ¿what? Muchacho, 39 años, le dio un paro cardíaco, es una persona que yo conozco, esto pasó en esta semana y sé que no lo sabes, te lo comparto. Entonces de pronto dije, ¿cómo murió? Un paro cardíaco. Y pensé, mira, es joven, sí,
pero era su tiempo, no cabe duda. Por mucho que hagamos y planeemos y etcétera, nadie sabe el día y la hora. Nadie. Hace poco me comentaron este caso, muere un señor, su esposa, están en la misa ustedes saben, ¿no? Los servicios, se para su esposa, dice unas palabras y en la madrugada siguiente, ¿qué creen? La esposa le da un paro y también muere, ¿no? Casi llegando de Tabasco me lo dijeron. ¿Y cómo? Entonces platiqué con alguien de la parroquia y le dije, yo no puedo imaginarme, y hablábamos. ¿Te imaginas los hijos de esa familia? No han enterrado al papá y en la madrugada siguiente muere también su mamá. Y fue igual, un paro. Y hoy me avisan de esto, un paro. 39 años el muchacho. A veces hace bueno pensar, escuchar estas historias, no para quedarme en el valle de lágrimas, sino para entender que yo no tengo control en la vida, mas sí tengo control en lo que espero de ella. Yo quiero anhelar estar en los brazos del Señor, que mi alma tenga un descanso, que tener un encuentro, etcétera, etcétera, etcétera. Ir a una de esas habitaciones de las cuales Cristo dice que se adelantó para prepararme y tener esa felicidad plena y gozo que es estar frente al rostro divino, pues mientras nadie sepa el día y la hora, ¿por qué no mejor hoy hago lo mío? Pero esa promesa también está muy cercana a ti, porque si tú revisas los evangelios, cuando nos habla el Señor del reino de los cielos, dice aquí y ahora. Y muchos todavía creen que voy a ser verdaderamente feliz, tener paz y tener ese gozo. Lo voy a conocer hasta que me muera, hasta que... No, espera. Ese sería tu camino final de una vida de paz, de gozo, de bondad, de amor. ¿Qué es esta? Tu tarea es convertir este valle de lágrimas en un valle de gozo, de paz, de amor, de misericordia. Cuando el hombre encuentra ese llamado y esa vocación, encuentra la felicidad. Ayer estábamos escuchando a Miguel y estábamos hablando de la vocación de los jóvenes, ¿no? Si va a ser religioso, si se va a casar, si esto, si el otro. La formación en realidad empieza en casa. Pero yo aprendí por uno de mi director apostólico hace años atrás. Yo pensé que la única vocación que existía, ustedes saben, matrimonio, célibe o religioso. Y una de las cosas que aprendí de él es que el joven puede tener ser feliz cuando desarrolla toda su vocación en el estado de vida que encuentra su corazón. ¿De qué hablo? La persona que se encuentra verdaderamente siendo un gran deportista o un gran político o un médico. Tiene esa vocación, ese llamado a ese servicio, a esa profesión. Cuando encuentra, se realiza. Son felices, ofrecen su dedicación en algo que verdaderamente les hace felices. Ahora imagínate con Dios, su dedicación y su vocación, ahí en ese estado de vida, un hombre casado, médico y católico que sabe vivir con Dios, lo pondrá al servicio de su comunidad. Trabajará su profesión con justicia, con lealtad, con rectitud, pero también con amor y con felicidad. Esa es otra cosa. En realidad, vocación es el llamado. El llamado
que tengas para ser mejor persona, para servir a tu comunidad, para dar amor a los demás. Este director apostólico se convirtió, ya tiene años, es un coach de vida en México y fíjense qué cosas, es buenísimo, pero excelentemente, él es buenísimo. Pero este que lo que hace ahorita, y yo lo traje, hicimos un retiro y dos, y otro, hicimos dos retiros con él. Trabaja mucho inteligencia emocional y trabaja mucho con jóvenes para encontrar sus habilidades y destrezas. Así que él ha estado atrás de algunos jóvenes deportistas o cantantes o profesionales. Realmente, ninguno de estos temas los desarrollamos en casa con nuestros hijos. ¿Y sabes por qué, papá, mamá? Porque ninguno de estos temas los desarrollas contigo mismo. ¿Qué te parece? Esa es la verdad. No desarrollamos ese tema. Estoy haciendo lo que me gusta. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor es lo que en este país me toca por hacer porque no puedo desarrollar mi boca. Ok, ya no tenemos alternativa. ¿Te la vas a pasar quejándote y lamentándolo o lo vas a convertir en una fuente de vida, en un medio de felicidad, de servicio, si ya no tienes otra alternativa? ¿Cómo hacer eso? La fuente está en Cristo, porque en Él vemos cómo el dolor, la tristeza, el llanto, la persecución se convirtió en la bondad, en la misericordia, en la caridad, en el amor, en el servicio, en el gozo. Él es justamente quien nos muestra, no solo en Él está, Él nos muestra cómo lo que nos pesa, la cruz, se convierte en el instrumento y vehículo para el amor, la felicidad y el encuentro, el servicio, ¿no? Entonces, ¿podemos encontrar? Claro que sí. Yo he encontrado gente muy buena y gente muy buena que no es necesariamente una católica activa y que uno dice: "Ah, lástima, te necesitamos". Como muchos católicos, muy católicos, que no necesariamente viven sus valores evangélicos en la sociedad, pero también hay gente muy buena y muy católica que están entendiendo su vocación de vida hoy, ahí, con los que le rodean, ahí, con los que ama o con los que no conocen. Entonces, a lo mejor los encuentras como aguja en un pajar, pero claro que los hay. Muchas instituciones católicas los tienen. Hay grupos, los grupos estos de, ¿cómo se llama? Que a mí me, Cervantes, ¿cómo se llama este personaje? Yo coleccionaba este personaje de Cervantes Saavedra, Don Quijote, Quijote, ¿no? Hay un grupo de médicos que llevan ese nombre, que una vez al año van a sitios pobres, de aquí de San Antonio inclusive, han ido a Oaxaca, han ido, llevan medicina, llevan todo lo que puede, vuelan, están una semana y ofrecen misiones y servicios a zonas bien pobres de México. Y como eso, por supuesto que hay muchos otros ejemplos. Los hay, claro que los hay. Como en Israel, hay muchos ejemplos de grupos cristianos que inclusive llevan a jóvenes que están ayudando en ciertas áreas a pintar, a levantar escombros. Obviamente los llevan a sitios seguros, pero lo están haciendo. A lo mejor no los veo, a lo mejor no están cercanos, pero también tenemos que reconocer que la institución Iglesia Católica ha sido levantada por católicos conscientes de su vocación. Eso es algo que puedo hoy cambiar y ser parte de esas historias. Hoy.
Puedo poner en mi mano un pico, una para excavar, no sé cómo se, una pala. Puedo poner en mi mano una, no sé, lo que sea, y formar parte de esa construcción. Porque al final, la construcción de este bien llamado iglesia, iglesia católica, es la que el día de mañana seguirá abrazando y arropando a niños desamparados, a jóvenes perdidos, a mujeres embarazadas solas o a esposos alcohólicos, yo no lo sé, a familias destruidas. Lo que haga hoy yo dentro de mi instituto católico y fuera, pero como un católico que vive su vocación. Ayer Patti, no, perdón, Chayito nos ponía un ejemplo tan ordinario como el súper. Bueno, pues en nuestras calles nos hacen falta ejemplos de personas así, responsables, atentas, delicadas. Que tú camines, lo veas y digas, wow, no sé de dónde sea, pero qué gente. Mi pregunta para ti, ¿cuántas veces en tu camino, viviendo tu sola vocación, tus ojos están abiertos a que ahí, en la calle, en un aeropuerto, en una calle, en un centro comercial, en un donde sea, puedas practicar quien dices ser que eres? ¿Cuántas veces ahí donde estás, sin micrófonos, sin cámara, sin YouTube, sin redes sociales, sin likes, sin nadie que te aplauda, un coordinador que sin un stage, sin nada, en el silencio y en el anonimato, la vida, la providencia te da oportunidades para practicar quien dices ser quien eres? Y déjate aún más allá, lo que significa para aquel que la providencia pone a tu lado. Cuando llega la noche, hijos, y revisas tu día como me pasó a mí, la verdad es que si el avión se retrasó o no se retrasó, si tenía yo que cargar la maleta, si luego tuve que subir, esos detalles que a veces traen los días, las cositas ordinarias, el tráfico, se ponchó la llanta, los dolores de cabeza tan ordinarios que a veces le damos tanta importancia, se convierten en nada. Hay un gozo especial en tu corazón porque sabes que escuchaste, atendiste y viste a Cristo a través de aquellas personas y o circunstancias la providencia puso a tu encuentro. Amén.